Bueno, qué bueno que siguen con nosotros. Somos Enfoque Matinal desde CDN. Siempre es un placer profesional y personal el poder conversar con el profesor Iván Gatón. En esta ocasión de un tema fundamental que tiene que ver con Medio Oriente. Hablo de Beirut, hablo del Líbano y la tragedia del puerto de Beirut, que hasta ahora lo que se ha afirmado es que se almacenaba un nitrato de amonio sumamente explosivo y ha provocado pues más de un centenar de muertos, más de 5.000 heridos, todo un drama, pero nos gustaría profundizar en lo que esto significa para la situación de Medio Oriente y en específico para la situación ya desesperante y de gran crisis del Líbano. Bienvenido, profesor Gatón, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Lamentablemente, siempre con ustedes en momentos de desgracia, digamos así. Sí, señor. Y más en un país que no necesitaba más fuego en medio de una situación económica calamitosa, uno de los países más endeudados del mundo. Adicional a esto, es uno de los países que tiene uno de los mayores niveles de percepción de la corrupción, y no porque la perciban, sino porque la sienten. Además de una división sectaria que obliga incluso a que la representación en el gobierno sea de parte de minorías religiosas o de las principales mayorías religiosas. Un país que ha sufrido algo que también siempre la comunidad internacional olvida al momento de hablar de una guerra, y es quién recibe los refugiados de una guerra. Y en este caso, el Líbano ha sido perjudicado porque más de 1,5 millones de sirios que, fruto de la guerra en Siria, han tenido que irse a vivir al Líbano, sin contar, por supuesto, esa gran migración que se fue desde Palestina en los tiempos de la Nakba. También agregar a esto la situación con Israel. Es decir, el Líbano tiene tras de sí una serie de componentes por su ubicación, también geoestratégica, digamos, sus recursos naturales, los recientes contratados con Rusia e Italia, yacimientos de gas en la costa del Mediterráneo, y que provocaron escozor en algunos estamentos alrededor del mundo. Vemos en esto algunas teorías, algunas de la conspiración, que hablan de que fue el gobierno de Bibi Netanyahu quien de una forma u otra hizo explotar esta, digamos, esta reserva, digamos así, de explosivos que tenía Hezbollah, lo cual también vendría a ser una irresponsabilidad de parte del gobierno del Líbano, porque no es posible que un puerto que está ubicado en una zona que forma parte de un núcleo urbano, usted permita que una cantidad así de nitrato de amonio se mantenga por más de 4 años. Entonces, lo que dicen algunos analistas es que ya esto incluso había sido identificado y que el propio Netanyahu había hablado sobre este caso en Naciones Unidas. Primero se trató de disfrazar un poco diciendo que fue una explosión de fuegos artificiales que habían en la zona. Se ha tratado incluso de que no se deje llevar a la opinión pública de que esto fue un atentado con misiles o una nueva bomba incluso que se ha estado experimentando en Siria y que se dice que fue utilizada allí. Pero de todas formas, yo creo que la conclusión es la siguiente, y es que en esta región del Medio Oriente, desgraciadamente, tenemos una especie de cáncer que ha hecho metástasis en todo el conjunto de la humanidad, porque esto que está sucediendo en el Líbano, de una forma u otra, se refleja en todo el mundo por todas las conexiones que tiene la comunidad libanesa alrededor del planeta, porque son 4 millones y pico de personas, pero más de 8 millones de libaneses residen en el extranjero. Y aquí hay un elemento que es importante que los amigos televidentes conozcan. El gran ganador de la guerra de Irak y del juego geopolítico del Medio Oriente
ha sido Irán. Es decir, la guerra que llevó a cabo la administración Bush en contra de Saddam Hussein le dio primacía. Entonces, en el Líbano, cuando se hicieron los acuerdos de Taif, que llevaron en el 1989, ya en el 90, para concluir la guerra civil, esa guerra que usted, don Pablo, hace mucho tiempo se refería siempre a Sabra y Shatila, a la matanza que hubo allí. Este Líbano tiene una minoría, o que es mayoría, vamos a decirlo así, una mayoría chiita, del Islam chiita, que es una milicia que no dio sus armas en el acuerdo de paz, que es el grupo Hezbollah. Y Hezbollah, que lo dirige el jeque Hassan Nasrallah, es el único ejército que podemos decir que ha ganado a Israel una guerra, que lo hizo en el año 2006. Entonces, Irán es quien financia a Hezbollah. Entonces, estamos viendo unas implicaciones de que Irán ha sido el gran ganador del derrocamiento de Saddam Hussein y todo el desastre que le creó al planeta Tierra esa invasión ilegal que fue la invasión a Irak. Bueno, Iván, vamos a mirar un poquito hacia adelante. Al margen de la causa de la explosión y de la importancia geográfica que tú le atribuyes al Líbano, yo escucho expertos que dicen que el Líbano como Estado se va a desintegrar a consecuencia de esta situación, o que por lo menos pasará a ser posesión de la comunidad internacional mientras sale a camino. ¿A quién beneficiaría esa situación? En los tiempos de la Guerra Fría, si fuese en Occidente, ya uno sabía que esa parte le tocaba a los Estados Unidos, pero ahora el Líbano, que como Estado ha quedado prácticamente desintegrado, ¿a quién beneficia? Esto no beneficia a nadie, pero si va a beneficiar a alguien, será Irán. En medio del caos que hay en la región, hay una guerra en Yemen, que no se habla de ella. De esa guerra en Yemen tenemos que el 45% de los yemenitas son hutíes, que son chiitas, y tuvieron que firmar un acuerdo con ellos de cese al fuego. Si vemos todos los Emiratos del Golfo, la gran influencia es chiita. Entonces, ¿quién dirige la Hasa? La Hasa, HAWSA, es como el Vaticano, es decir, que está en Qom, en Irán. Entonces, los chiitas se dejan influenciar por los ayatolás. Entonces, esa Hasa iraní influencia en todo el Golfo Pérsico, con un dato importante: no ingresa un solo buque en el Golfo Pérsico que no tenga que pedir permiso a Irán. Es decir, que cuando un buque que va a la base militar que está en Bahrein de Estados Unidos, que es la quinta flota que está ahí, obligatoriamente deben pedirle permiso a Irán, aunque existe en el derecho internacional una figura de que hay que darle paso a cualquier buque que vaya a pasar por una zona tan estrecha, incluso como esta. Lo evidente es que Irán es la potencia en la región. Entonces, si hay un ganador, digámoslo así, de una situación caótica en el Líbano, que esperemos que no sea lo que usted está diciendo, porque sería una desgracia para toda la región, sería Irán. Sí, lo cierto es que aquí estamos viendo un escenario muy repetido, y es cuando la situación internacional afecta a un país, pero es fruto de las contradicciones de otras potencias. Por ejemplo, en este escenario tenemos a Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel por un lado, y tenemos a Irán, que ya lo he mencionado, y su Hezbollah por el otro. En todo esto, el papel de cada quien, por ejemplo, ¿cuál es el papel de Israel y de Trump en esto por un lado, y el papel de Hezbollah? ¿Cómo podemos desentrañar este problema que se está presentando en Beirut, en el Líbano, pero en verdad es la expresión de una confrontación internacional, una especie de aquella Guerra Fría, versión Irán, Estados Unidos y sus socios Arabia Saudí e Israel?
Lo que es muy lamentable que siempre se utilicen, don Pablo, elementos como la religión para justificar que hay gente que matan en nombre de Yahvé por el judaísmo, de gente que como en Sabri y Shatila, impulsado por un hombre como Ariel Sharon, hicieron esa matanza en nombre de Cristo, digámoslo así, porque toman como elemento el cristianismo. En el Islam, que toman como elemento el islamismo. Y es que hay una realidad, como usted lo dice, hay intereses detrás. Todos los estudios que usted se encuentra en geopolítica sobre grandes estrategas militares indican que las guerras que las principales guerras o las guerras que ha tenido la humanidad no han tenido detrás el elemento ideológico como base, que no ha sido lo fundamental, que no ha sido el elemento religioso, sino el elemento de los intereses económicos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un Líbano ubicado en una zona donde tanto a Israel, que le conviene tener influencia en la zona, tanto a Estados Unidos, que desde la repartición que se hizo en esa zona, los acuerdos Sykes-Picot, la influencia la tuvo Francia y la tuvo también Inglaterra en todo el Golfo Pérsico, toda esa región cuando se dividieron el Imperio Turco Otomano. Entonces, si en una zona tan estratégica como esta, Estados Unidos no tiene esa gran presencia, ¿qué le sucede? Bueno, estoy perdiendo incidencia. Si Israel, por ejemplo, Netanyahu, que necesita distraer la atención por todos los casos de corrupción a los cuales ha sido acusado, y esto sirve también, y esto es bueno que los amigos lo sepan, siempre que en un país con gran incidencia en el mundo hay algún problema, como siempre hay un enemigo, se aprovecha para atacar a ese supuesto enemigo. Y evidentemente la administración Trump, la administración de Bibi Netanyahu están muy de la mano, se llevan muy bien. Y Arabia Saudita es el principal comprador de armas en el mundo. Entonces, yo creo que en el ejercicio académico uno tiene que ser sincero. Arabia Saudita, que defiende el Islam suní y es enemigo de los chiitas, que son los que mandan prácticamente en el Líbano, ¿con quién va a estar? Está con Israel, pero no está con Israel porque sea amigo de Israel, porque son los intereses que me mueven. ¿Quién es el amigo? El enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces eso es lo que dice Arabia Saudita. Yo compro armas para enfrentar aquí a los chiitas, porque en la zona de mayor cantidad de reserva de petróleo de Arabia Saudita, lo que hay son musulmanes chiitas. Entonces usted se va a encontrar que en todo esto hay un juego fundamental y que lo explicaba muy bien el profesor Juan Bosch, y que siempre le digo a los estudiantes, léanse Breve Historia de los Pueblos Árabes. Aquí lo que hay es un tema de negocio de las armas y negocio del petróleo. Y como siempre, la ubicación geográfica, la zona de mayor densidad histórica del planeta es esa. E incluso ese alfabeto que nosotros utilizamos viene de esa zona del Líbano, porque el alfabeto silábico fonético, que fue una maravilla en lo que fue esa revolución de la comunicación a partir de que los seres humanos, de que esas transmutaciones cromosómicas fortuitas que somos los Homo sapiens, pudiéramos articular la palabra, es ese alfabeto silábico fonético y viene de ahí. Entonces siempre esta zona, por su ubicación geográfica, va a ser un espacio donde se van a reflejar los intereses de las potencias del planeta. Desde que llegó Alejandro Magno hasta que estuvieron luego los romanos, y luego de los romanos llegaron los otomanos, y después esos acuerdos que mencionaba, que son los acuerdos Sykes-Picot. Iván, algo de nuestra región. En 6 días asume un nuevo gobierno y me ha llamado la atención poderosamente que Estados Unidos se hará representar al más alto nivel, como nunca en los últimos años. Estará el secretario de Estado Pompeo, estará también el secretario interino para asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak. Con uno de los dos era suficiente. No sé si eso refleja algún interés en particular, si tiene que ver con la situación en la región, Venezuela, Bolivia. ¿Tú le ves algún tipo de significación eso, de que se vaya a representar a tan alto nivel?
Sí, bueno, diciendo que en el siglo XIX el hombre que compró Alaska, William Seward, fue el primer secretario de Estado que vino a República Dominicana, que era el secretario de Estado de Abraham Lincoln. Y estuvo aquí y estuvo en Haití. Ese es otro tema que debemos nosotros aquí hacer conciencia. República Dominicana está ubicada en el corazón del Caribe. Y el Caribe es el Mare Nostrum de Estados Unidos. Y evidentemente, desde la administración Trump se ha tomado especial cuidado y todo esto tiene que ver mucho con China. Pensemos que el COVID-19 también ha impulsado aún más una reconfiguración geopolítica donde estamos ya hablando de que la modernidad que comenzó con los descubrimientos y hasta la era contemporánea, ahora lo que estamos hablando es de que esa modernidad que fue europea, ahora hablamos de una era post-occidental. Y ese Irán que yo estaba mencionando, que tiene incidencia en el Líbano, tiene incidencia también en Brasil, pero también tiene incidencia en Venezuela. Pero ese Irán ya se habla desde Washington de que tiene incidencia también en Haití, porque en Haití la religión musulmana ha crecido grandemente. Y aunque digan que son sunitas, los chiitas, por haber sido siempre perseguidos, una figura que se utiliza en el Islam es la taquilla, y la taquilla es la simulación. Y recuerdo haciendo trabajos de investigación que en Washington, un congresista perteneciente al Comité de Relaciones Exteriores me decía en el Congreso de Estados Unidos que habían elementos que ellos habían identificado de Hezbollah que estaban presentes en Haití. Esa es una situación sumamente delicada y tú acabas de plantearlo. Uno ve cómo hay una zona de influencia de los rusos, por ejemplo, la antigua Unión Soviética y repúblicas cercanas, es su zona de influencia. Igual pasa con Israel o esto de Irán, pero se está dando un caso interesante que lo acabas de plantear y es esto de que la tradicional zona de influencia norteamericana ha cambiado. Entonces ya lo de zona de influencia norteamericana no es un concepto, un término tan exacto, en el sentido de que ya hay países como Irán o China con gran influencia en países tan importantes y fundamentales en América Latina como Brasil, Argentina o Venezuela. En este sentido, y volviendo al Líbano, ¿qué opinión te merece la visita del presidente Macron a Beirut? La foto para los medios y sobre todo, ¿qué puede hacer el resto de Occidente, la ONU con su escaso poder tan mediatizado por las 5 potencias que la dirigen, para resolver esta situación del Líbano, que no es el Líbano, ya lo has explicado. El Líbano no es el Líbano es una guerra de Irán, Arabia Saudí e Israel con Estados Unidos detrás, a veces delante. Por favor, profesor. Pero la visita de Macron indica mucho lo que ha estado sucediendo también en la Unión Europea, y es que Macron ha estado muy opuesto a la línea de Trump. Es decir, Trump ha tenido la virtud de enfrentar a sus aliados tradicionales. Entonces, cuando se hizo el acuerdo con Irán, que fue una gran idea de la administración Obama y a la cual estuvo opuesto Netanyahu, cuando Francia ve esta oportunidad, lo que hace es que comienza a invertir en el petróleo iraní. Entonces, Total, que es la empresa francesa que estaba en Irán, lo que hizo fue salir perdiendo dinero. Entonces, en el nuevo acuerdo que se hace para la explosión gasífera en el Líbano, ahí está Francia también. Y Francia siempre ha sido, digamos, la metrópolis colonial, digamos así, porque en todo esto, y es bueno decirlo, cuando hablamos del caso tanto palestino como de los judíos, y siempre hago esta reflexión a mis estudiantes, hay que ver el mundo no en la inmediatez de los hechos, sino en esos ciclos que lleva la historia, y no olvidemos el colonialismo, y no olvidemos nunca que tanto los judíos, no los sionistas, que eso es un proyecto distinto de Teodoro Herzl,
un periodista, es cómo los judíos siempre fueron perseguidos, y fueron perseguidos por los cristianos, no fueron perseguidos por los árabes, que siempre los aceptaron. Y entonces la situación de los palestinos no podemos adjudicarla al judaísmo, ni siquiera a los iraníes, porque en el parlamento iraní hay representantes judíos que se fueron a Irán en los tiempos de Ciro el Grande. Entonces tenemos que ambas desgracias son frutos del colonialismo. Y entonces esta situación de Macron en el Líbano lo que refleja son los intereses de la antigua metrópolis a la cual le tocó en esa repartición, porque fue que se sentaron, ellos se sentaron, Lloyd George y Clemenceau, y con mapa en mano comenzaron a repartirse esa zona. Y al Líbano le tocó a Francia. Y por eso vemos la presencia de Macron, y esto indica evidentemente el interés de Francia estar presente en la zona, pero notemos que Francia en los últimos tiempos, al igual que Alemania, están muy enfrentadas con Estados Unidos. Bueno, Iván, se van a quedar muchas cosas. El tirijala comercial China, Estados Unidos, TikTok, WeChat, la lucha por salir primero con una vacuna, China, Rusia, Estados Unidos. Pero yo te quiero hacer una pregunta inocente. En febrero pasado, Donald Trump era un claro ganador, pero hoy yo no le recomendaría a nadie que apueste su dinerito a él. ¿Qué tú ves para noviembre? Un asunto que se evidencia en estos momentos es que estamos en tiempos de posverdad, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, y en medio de una pandemia. Y no se debe subestimar que Trump es un polemista consumado y tiene herramientas, no importa lo que esté sucediendo. Uno de los votos más duros es el voto del fundamentalismo cristiano, y el fundamentalismo religioso está presente en la India con Modi, está presente en Rusia con Putin y los ortodoxos, está presente, digamos, incluso hasta en China con esa visión confuciana, que es más confuciana que comunista. Y en Estados Unidos, quiérase o no, el voto fundamentalista cristiano está con Donald Trump. Por eso es que se ha traído el tema ahora de que Biden es católico. Y recuerden ustedes que solamente John Fitzgerald Kennedy fue un presidente católico, porque Estados Unidos siempre hay que tener en cuenta ese elemento que se llama WASP, es decir, blanco, anglosajón y protestante. Esas son las bases sociológicas, digamos así, para determinar el poder en Estados Unidos. Como siempre ocurre cuando uno entrevista a Iván Gatón, los temas se nos quedan en la gatera. Habrá días, habrá otras oportunidades para conversar otros temas con el profesor Iván Gatón, a quien agradecemos muy mucho el que haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, profesor Gatón. A ustedes, muy buen día. Continúa Enfoque Matinal, continúa.